están las obras en la facultad, se complica a veces la cuestión técnica y sobre todo el wifi, pero para nosotros es muy importante poder garantizar un turno tarde para que quienes tienen otras obligaciones a la mañana también puedan aprovechar las clases de apoyo gratuitas que brindamos desde el Centro de Estudiantes y poder sentir este acompañamiento tan necesario en esta etapa tan importante como es ingresar a la carrera. Bueno, me presento, yo soy Inés, soy presidenta del Centro de Estudiantes, me acabo de recibir, soy abogada, me recibí en diciembre, así que sigo siendo ahí, tengo una pata todavía dentro de lo que es ser estudiante. Ella es Loa, ya la conocieron en la clase pasada, es secretaria académica del Centro de Estudiantes y ambas también estamos representando a nuestros compañeros en el Consejo Directivo. El Consejo Directivo es el órgano de cogobierno de la facultad. Lo vamos a ver cuando veamos en la última clase Historia de la Universidad y los órganos, y hoy también vamos a ver por encima algo de lo que es el funcionamiento de la universidad. En el día de hoy vamos a ver todo lo que son los años desde 1880 hasta 1930. Son unos 50 años, dividida por dos etapas muy marcadas en la historia argentina, que son, en primera parte, la generación de los 80 y, por otro lado, las tres presidencias radicales. Como vieron la clase pasada, 1880 fue un año súper importante para la historia argentina porque fue un año bisagra. Fue un año que podemos decir que comienza a gestarse, comienza a formarse esa Argentina moderna. En 1880 va a estar marcada por dos hitos muy importantes que también van a marcar un antes y un después, que los voy a mencionar nada más porque no están específicamente en el libro, que son la finalización de la campaña del desierto, donde se logra anexar ciertos territorios que antes no pertenecían al Estado Nacional, que estaban poblados por comunidades indígenas, y también por la ley de capitalización, que fija definitivamente a la ciudad de Buenos Aires como capital de la República. Después de varios años de tener conflictos en ese sentido, se termina definiendo, y a pesar de que hubo algunos proyectos que planteaban las capitales del país en otras ciudades, la aristocracia en ese momento y el cuerpo político y los dirigentes querían que la capital fuera en Buenos Aires. Así que se termina definiendo en 1880 con la ley de capitalización. La cuestión de Buenos Aires va a ser algo que va a ser muy conflictiva a lo largo de todos estos años y se va a terminar de resolver recién en 1994, cuando se la define como Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y eso lo vamos a estar viendo la última semana de clases. Pero sí, en 1880 vamos a tener lo que es la capitalización de la Ciudad de Buenos Aires y la finalización de la campaña del desierto, que, como les dije al principio, dos hechos históricos que marcaron un antes y un después. La campaña del desierto fue muy importante porque no solo que anexó, ¿estoy yendo muy rápido o voy bien? Bien. Anexó ciertos territorios como es la Patagonia, y posteriormente se avanzó hacia el norte del país, la región chaqueña, sino que también el triunfo, por así decirlo, de esta campaña fue lo que catapulta a Julio Argentino Roca a la presidencia de la nación. Pero antes me gustaría hacer una descripción, una caracterización de qué implicaba la generación de los 80. Es importante, cuando estudiamos por periodos ciertas presidencias, poder tener algunas características fundamentales que después vamos a ir viendo a lo largo de las presidencias y las distintas etapas. La generación de los 80 fue una generación, vale la redundancia, de pensadores, pero también de dirigentes políticos que coincidieron en una misma etapa histórica, que tuvieron la misma influencia por los mismos autores y pensadores, que pensaron en un mismo sentido cuál era el paradigma de progreso para la Argentina. Este paradigma de progreso para la generación de los 80 era el liberalismo y el positivismo. Siempre que aparezcan estas dos palabras juntas, nosotros nos tenemos que acordar de la generación de los 80.
¿Qué nos planteaba el positivismo? El positivismo viene influenciado por teorías biologicistas de la teoría de la evolución de Darwin, que seguramente algunos lo vieron en el colegio. La teoría de la evolución planteaba que solo las especies que se podían adaptar y que podían sobreponerse a las situaciones naturales iban a perdurar y a sobrevivir y a evolucionar, mientras que las restantes no iban a hacerlo. Y esta teoría lo que busca el positivismo y la sociología principalmente de Comte es adaptar esta dinámica, esta lógica de las ciencias naturales hacia la dinámica de las ciencias sociales, planteando que las sociedades que no garantizaran su progreso iban a quedar excluidas del avance de las sociedades. Entonces, el positivismo, nuevamente, lo que busca es llegar a un progreso como hecho universal. Y es por eso que en este momento la generación del 80 se esmera muchísimo en poder dar una imagen de una Argentina próspera, de una Argentina muy rica, con grandes obras, con grandes edificios. Y por eso también, obviamente, estas ideas de progreso, de poder evolucionar, estaban relacionadas con lo que es la idea de civilización europea. Por eso se apuesta también en esta etapa a las grandes obras públicas que asemejan a Buenos Aires a cualquier capital europea del mundo. Las construcciones del Congreso de la Nación, del Teatro Colón, la renovación del puerto de Buenos Aires, son marcas fieles de lo que fue la época y de la idea que tenían la generación de los 80 para dar esta imagen de Argentina próspera. La generación de los 80 también vamos a ir caracterizándola en sus distintos aspectos. En lo político, eran personas que se pudieron perpetuar en el poder durante todos estos años, desde más o menos 1880 hasta 1916, a través del fraude electoral. En ese momento en Argentina teníamos un sistema electoral que no garantizaba ni una transparencia, no garantizaba una libre elección por parte de los ciudadanos. El sistema de votación era a través del voto cantado, no había una clara confección de los padrones, también esto implicaba que muchas veces votaran personas que con identidad falsa o que incluso habían fallecido. Era lista completa y obviamente a punta de pistola. Es decir, se votaba capaz en la plaza o en la iglesia a viva voz, y eso permitía que capaz el peón rural de campo, si no votaba al partido de su patrón, ¿qué le pasaba? Perdía su trabajo como mínimo o era amenazado de muerte, como van a ver en algunos videos. Si buscan en YouTube algunos videos de Canal Encuentro que grafican muy bien esta época, pero básicamente las elecciones estaban teñidas de mucha violencia, fraude y poca libertad de elección real por parte de los ciudadanos. Ni hablar de que la ciudadanía estaba totalmente restringida, no solo en este aspecto, sino de que las mujeres tampoco ni podíamos pensar en votar en esos años. Eso en lo político. En lo económico, la generación de los 80 era liberal. Planteaba una reducción al mínimo de la intervención del Estado en el mercado, que había que garantizar ciertas condiciones mínimas de infraestructura para que el mercado pudiera desenvolverse y efectivamente desarrollarse. Llevaron adelante durante esta etapa el modelo agroexportador. Por eso es que durante estos años vamos a convertirnos en, como todos decimos y como dicen nuestros padres o como dicen nuestros abuelos, en el granero del mundo. Este modelo agroexportador básicamente se fundaba en la exportación de materia prima, de alimentos, de lana y estas cuestiones que principalmente digo materia prima porque dan una característica de que estos productos no tenían un proceso de industrialización, no pasaban por un proceso donde se les agregara valor y permitiera sacar más ganancias para Argentina. Entonces, eso implicaba que Argentina tuviera que necesariamente importar, es decir, traer los productos para
el consumo interno que nosotros no producíamos. Y esto vamos a ir viendo en los gobiernos que va a traer ciertas consecuencias negativas para la economía argentina. ¿Por qué era tan importante el modelo agroexportador? Porque esta generación de los 80 que nucleaba principalmente a las aristocracias, a los terratenientes, tenían un gran interés en que Argentina solo se basara en este modelo productivo, porque a ellos les iba bien. Pero en esa Argentina próspera, con superávit fiscal por algunos años, no se veía evidenciado después en lo que era la sociedad. Claramente no había una redistribución de la riqueza, no había condiciones dignas de trabajo, la sociedad estaba muy empobrecida y este factor se vio complementado con la llegada de grandes olas de inmigrantes, porque también algo que una de las principales identidades que tiene Argentina, que lo vemos en el preámbulo y después en las distintas políticas de Estado, es que recibe con los brazos abiertos e invita a los ciudadanos del mundo a habitar el suelo argentino. Entonces, en este momento es que tenemos grandes olas migratorias, cambia muchísimo la composición demográfica de nuestro país, llegamos a tener un 25% de población inmigrante que comienzan a agruparse tanto en los sectores marginados de las ciudades en pésimas condiciones o también a instalarse en los campos. Esto es más o menos la caracterización de la generación de los 80. Pasando en limpio, vamos a decir que en lo económico eran liberales y que se caracterizaron por propugnar el modelo agroexportador, es decir, nosotros vender materia prima. En lo político se caracterizaron por el fraude electoral y por la perpetuidad en el poder a través de estos métodos y por no gustarles mucho la democracia participativa. En las ideas que los influyeron, positivismo y liberalismo de Comte, y si queremos hablar de la teoría evolucionista, nombramos a Darwin. ¿Y en qué partido se nucleaban? En el Partido Autonomista Nacional, que eso también lo vieron en la clase pasada, me parece. Pero bueno, básicamente el Partido Autonomista Nacional nucleaba toda esta facción política que tenía estas ideas y que durante todos estos años pudo gobernar el país con sus aciertos, con sus errores, pero que llegado el momento llegó a su fin porque era un modelo que en su momento no dio para más. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Tienen alguna duda? Bien. Bueno, ahora arrancamos con lo divertido, las presidencias. En esta etapa son casi, si mal no recuerdo, son como 10 presidencias. Son 10 presidencias entre 1880 y 1916, sin contar a Irigoyen y Alvear. De las cuales el libro no menciona todas. Yo traté de estas páginas que nosotros les pusimos en el calendario que íbamos a ver, traté de ordenar, porque hay algunos textos que tienen cosas de una presidencia, pero no lo tienen en la presidencia, va y vuelve. Entonces yo traté de ordenar los hechos históricos importantes en la presidencia que corresponde. Por ende, hay presidencias que el libro no las va a nombrar, como por ejemplo creo que la de Figueroa Alcorta, pero yo lo voy a nombrar porque durante ese año hay algunas leyes que son importantes que tienen que saber. Dicho esto, también traté de hacerlo como un cuentito para que podamos ir desgranando bien esta parte de la historia. Son muchos años, la historia argentina es turbulenta, de por sí está en su génesis, entonces vamos a ir contándolo y voy a nombrar algunas cosas que están en el libro, las más importantes, pero también voy a ir contando cosas que no están en el libro, pero que nos sirven para poder comprender cómo se fue dando la sucesión de los hechos. Cualquier duda que van teniendo, me preguntan, levantan la mano. La idea es que puedan salir de acá con las dudas resueltas y si no, nos escriben después por WhatsApp. Bueno, vimos la caracterización de la generación de los 80 y terminado eso, vamos a arrancar con la presidencia de Julio Argentino Roca. Como les dije al inicio, Julio Argentino Roca llega a la presidencia sobre todo catapultado por su éxito en la campaña del desierto. La campaña del desierto, y esto me lo preguntaron en la clase de la mañana, no es que no estaba poblado, sino que habían poblaciones de los pueblos originarios, pero había una voluntad política del Estado Nacional de anexar esos territorios a lo que son
son las propiedades del Estado y poder después reclamar eso cuando tuviéramos que negociar las fronteras con los países limítrofes. Pero se denominó así por una cuestión de, también por una decisión política en ese momento. Roca llega a la presidencia con tan solo 37 años. En muy poco tiempo hacían un montón la gente, en Argentina hace 100 años, y con una vasta trayectoria militar. Había participado de las batallas de Cepeda, de Pavón, en la guerra contra Paraguay, y había logrado conducir lo que les dije de la campaña del desierto. La campaña del desierto se había intentado durante muchos años, durante muchos gobiernos. Había estado al frente Alsina, que muere repentinamente en el 77, y ahí es cuando se hace cargo Roca, y su voluntad era hacerlo de una, sin titubeos, con la violencia que fuera necesaria para garantizar anexar esos territorios al Estado argentino. Termina la campaña del desierto y por eso con este triunfo él logra tener el capital político para hacer su camino a la primera magistratura. Roca estaba casado con Clara Funes Díaz, que era una cordobesa. ¿Por qué lo digo? Porque la hermana de Clara Funes estaba casado con Juárez Celman. Y esto es un dato porque vamos a ver que durante la generación de los 80 muchas cosas van a aparecer resueltas entre familia, las cuestiones de Estado y las cuestiones políticas que van a quedar ahí entre las familiares, entre padres e hijos, entre concuñados, y muchas de las políticas o las decisiones del partido van a estar condicionadas por los parentescos. Dicho esto, Córdoba, además de haberse catapultado con la conquista del desierto, llega con el apoyo de la Liga de los Gobernadores y principalmente la de Córdoba, que era gobernador Juárez Celman. A la par con Córdoba se van a llevar adelante distintas reformas liberales, lo cual le va a implicar a Roca su relación con la iglesia. Una de las características que no les mencioné de la generación de los 80, pero que lo vamos a ver muy fuerte en el gobierno de Roca y en el gobierno de Juárez Celman, es que comenzó un proceso de transferencias de competencias que tenía la iglesia hacia el Estado. No porque la iglesia quisiera, obviamente la iglesia no quería perder el poder de tener la capacidad de anotar y las muertes y los nacimientos, no quería tener perder la capacidad de anotar los matrimonios, pero se tomó esta decisión por parte del Estado porque se entendía que era necesario tener estos datos de algo tan simple como llevar un registro de los nacimientos o llevar un registro de las uniones matrimoniales independientemente de la religión que profesaran, para poder también tomar decisiones de administración correspondientes a la población que uno tiene. Entonces la generación de los 80 va a iniciar con esta separación de la iglesia y el Estado, por así decirlo. La iglesia católica, que siempre tuvo un rol muy fuerte y que sigue teniendo hasta el día de hoy, sobre todo en algunas provincias del norte, incluso acá en Córdoba es muy fuerte, en lo que es el escenario político. Como les dije, se inician algunas reformas liberales en este sentido, de separar los asuntos de la iglesia de los asuntos del Estado. Y por eso es que Córdoba es la primera provincia en tener un registro civil de las personas. Esto se da en 1880, en Córdoba. Posteriormente se va a dictar la Ley Nacional de Registro Civil, que ya va a implicar la creación de un ente que pudiera llevar adelante estas inscripciones de todas las personas, independientemente, como les dije, de la religión que profesaran los ciudadanos. Esto implica la pérdida de poder por parte de la iglesia y va a seguir, vamos a seguir encontrando estas disputas entre el Estado, el gobierno y la iglesia con otras cuestiones relacionadas principalmente a la educación y también con el matrimonio. A tal punto llega la disputa con la iglesia que en un momento ya en Córdoba principalmente era un problema muy grande, ya se había metido el obispo, esto lo cuento a modo de contextualizar, pero llega a tal punto la cuestión con la iglesia que se rompen las relaciones diplomáticas con el Vaticano. O sea, imagínense
Eso en un estado donde gran parte de la población es católica, donde el artículo 2 de la Constitución Nacional hasta el día de hoy adopta el culto cristiano, y donde en ese momento para ser presidente uno de los requisitos era profesar la religión católica. Entonces, para que dimensionemos a qué punto llegó la decisión política de Roca de comenzar esta transferencia de competencias y de el enojo que implicó también para la Iglesia esta separación. Las relaciones con la Iglesia con el Vaticano, las relaciones diplomáticas, se van a recomponer paradójicamente con la segunda presidencia de Roca, que vamos a ver más adelante. Bueno, ordenamiento jurídico. O sea, la presidencia de Roca es de las más largas que vamos a desarrollar de la generación del 80 porque pasaron muchas cosas. Y una de esas fue también garantizar un ordenamiento jurídico completo. Nosotros en ese momento ya teníamos el Código Civil de Vélez Arfiel, egresado a nuestra facultad, el Código Comercial, y es en esta presidencia que se sanciona el Código de Minería y el Código Penal. Entonces ya pasamos a ser un estado que tenía códigos de fondo que regían en todo el territorio nacional de las ramas del derecho más importantes, que no es cosa menor, porque eso también vamos a ver cuando estudiemos el segundo tomo, que el derecho es una parte fundamental para la constitución de un Estado-nación y que hace efectivamente a la capacidad de control y de orden que puede tener un Estado sobre sus ciudadanos y para resolver los conflictos que se vayan suscitando. Entonces es muy importante que en este momento sepamos que se sancionan Código de Minería y Código Penal. Código Penal que reprimía los delitos y el Código de Minería que reglamentaba y que hasta el día de hoy incluso no tuvo muchas modificaciones, reglamentaba una de las actividades más importantes en lo económico y que tenían un gran interés para el Estado. Con respecto a la educación, durante el gobierno de Roca vamos a también tener distintos hechos históricos, tanto a nivel de educación primario como a nivel educación universitario. Durante este gobierno sabemos que desde las presidencias históricas con Sarmiento, con Avellaneda, se había tomado la decisión política de fomentar la educación, de educar al pueblo, de empezar con la construcción de escuelas normales, y en este gobierno se avanza con la sanción de la ley 1420. Pero antes de la ley de 1420 pasaron algunas cosas. En primer lugar, en 1881 se crea el Consejo Nacional de Educación, que iba a estar presidido por Domingo Faustino Sarmiento. Al año siguiente ya cambia sus funciones, pero el padre del aula estuvo ahí firme ese primer año del Consejo Nacional de Educación. Y por otro lado, al año siguiente, en 1882, se convoca al Congreso Pedagógico Nacional. Allí se dan distintos debates sobre cómo tenía que ser la educación en Argentina, y el principal punto de debate es sobre si se enseñaba o no la religión católica de manera obligatoria en las escuelas. Claramente no hubo un acuerdo en ese punto, pero las conclusiones de este congreso van a ser un antecedente directo de lo que es la ley 1420. La ley 1420, y recordemos que es en el gobierno de Roca y no en el de Sarmiento, es la que va a instaurar la educación primaria, obligatoria, gratuita, gradual y bajo los preceptos de higiene. Entonces, también va a ser un gran paso. Tengamos en cuenta que en ese momento la población en un 75% más o menos estaba en situación de analfabetismo, entonces va a ser una importante decisión política poder avanzar con esto. Además, había un problema con la iglesia, de que desde Sarmiento ya se habían traído y se habían contratado por parte del Estado maestras norteamericanas. Durante este periodo, Roca también contrata a algunas maestras, se funda una escuela para la formación de maestras, para las escuelas normales, que estaba bajo la dirección de una maestra norteamericana, y ahí la iglesia puso el grito en el cielo, porque encima que no enseñamos religión católica en las escuelas, me traes a una protestante a dar clases, está todo mal.
Y bueno, ahí se llega a un punto de acuerdo, se reúnen las partes, tanto esta mujer que había sido contratada de Norteamérica con la iglesia para llegar a un acuerdo. No se prohibió la enseñanza de la religión católica, y tampoco se enseñaba la religión protestante. Pero esto lo cuento a modo anecdótico de cómo eran las tensiones en ese momento y cómo la iglesia realmente influía en las políticas de Estado que se implementaban. Otra cuestión, ¿hasta ahí vamos bien? Bueno, si voy rápido me avisan, yo me entusiasmo con la historia y voy y le meto. Sí. Sí, sí. Eh, Otra de las cuestiones importantes con respecto a la política educativa fue la organización de las universidades nacionales. Sabemos que Avellaneda tenía cierto interés por la organización de las universidades, que después de ser presidente y cuando apoya a Roca, Avellaneda pasa a ser senador y además rector de la UBA, y ahí es donde evidencia que eran necesarias algunas modificaciones, algunas mejoras en las cuestiones organizativas. Avellaneda planteaba que era necesario garantizar una autonomía, es decir, una potestad por parte de las casas de estudio para dictarse sus propias normas, y una independencia, que en términos de lo que planteaba Avellaneda y como lo cita el libro, implicaba una capacidad de tomar sus decisiones, definir sus rumbos, definir sus objetivos, sin injerencias del poder político, principalmente del poder ejecutivo, porque las universidades ya estaban nacionalizadas. Es en este rol de rector y de senador que impulsa la llamada Ley Avellaneda. La Ley Avellaneda, y es que el nombre no les confunda, recordemos que estamos en el gobierno de Roca, pero que se llama así porque Avellaneda es el impulsor. La Ley Avellaneda lo que va a plantear es una organización de las universidades, nos plantea que la máxima autoridad va a ser unipersonal, va a ser el rector, quien va a ser elegido por una asamblea universitaria, es decir, va a ser elegida por la comunidad en sí. Obviamente que la asamblea universitaria no es la asamblea universitaria que conocemos hoy, donde hasta los estudiantes somos parte. En ese momento la representación se reducía a docentes, autoridades y paramos de contar. Pero se genera un avance en este sentido, porque antes eran designados los rectores por el Poder Ejecutivo. También plantea la existencia de los consejos directivos que iban a estar en cada una de las facultades y Consejo Superior, que va a ser el órgano de cogobierno de cada una de las universidades. En ese momento solo habían dos, que eran la de Córdoba, la más antigua del país, y la de Buenos Aires. Pero se genera un punto que es objeto de críticas en la Ley Avellaneda con respecto a la designación de los docentes titulares. Los docentes titulares, básicamente, en cada materia, para que lo grafiquemos, en cada materia hay un cuerpo de docentes. Están los docentes auxiliares, los adjuntos y los titulares, que son como los jefes de cátedra, hablando en criollo. Lo que la Ley Avellaneda planteaba era que los docentes titulares no iban a ser elegidos directamente por el cuerpo, los órganos de la universidad, sino que la universidad iba a tener que elevar una terna, es decir, 3 candidatos, y el Poder Ejecutivo elegir el apropiado. Algo claramente controversial, porque bajo qué criterios, a discreción. Bueno, eso fue lo que se le criticó a la Ley Avellaneda, y por eso se dice que la autonomía de la universidad en este punto estaba menoscabada, a pesar de que el rector se eligiera con la asamblea universitaria. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿la Ley Avellaneda consagró o no consagró la autonomía universitaria? Y depende por dónde lo miremos. En parte sí y en parte no, como la mayoría de las cosas de nuestra historia, que no hay blancos o negros, sino sobre todo grises. Pero esas fueron las principales modificaciones que se llevaron adelante con la Ley Avellaneda. Ya vamos a ir terminando con el gobierno de Roca. Me quedan 2 puntos importantes, que es la organización territorial y la cuestión económica. Con respecto a la organización territorial, hablamos al principio, se los nombré 3 veces, pero bueno, por repetición algo queda. Que la campaña del desierto había terminado, que se habían terminado de anexar
la mayoría de los territorios del sur. Se había creado una gobernación para toda esa región patagónica. También se había terminado de anexar definitivamente lo que era la región de Chaco. Y en ese sentido se necesitaba no solo conquistar, listo, conquisto y me voy, levanto los bártulos y dejo vacío el lugar de nuevo. No. Lo que se necesitaba era administrar, poblar esos lugares, comenzar a producir, comenzar a darle vida para que efectivamente el Estado pudiera reclamar después esos territorios como propios. Por eso, a través de la ley de territorios nacionales, es que comienzan a crearse gobernaciones de distintas provincias, con los fines estos: poblar y efectivamente gobernar y que esos territorios fueran parte del Estado Nacional. En el libro les van a mencionar que son varias provincias las que se suman a través de esta ley, que se crean las gobernaciones. Entre ellas están Misiones, Chaco, todo lo que es el sur, Chubut y todas esas provincias. Y la cuestión de los territorios nacionales, así como lo de Cava, va a tener solución hace muy poquito tiempo. O sea, Ushuaia, la Tierra del Fuego, es la provincia más joven de Argentina. Tiene unos 30 y pico de años, porque hace muy poquito es que dejó de ser territorio nacional. ¿Qué implicaba ser territorio nacional? Que el gobernador te lo ponga el Poder Ejecutivo. No tenían una autonomía en igualdad de condiciones que las provincias. Esta es la diferencia con los territorios nacionales y las provincias. Se planteó esta ley, se crean estos territorios nacionales y después paulatinamente cada provincia iba declarando su autonomía, obviamente siendo parte del Estado argentino. Pero de esto, o sea, se los cuento para contextualizar. El libro lo único que menciona es la ley y los territorios, que la verdad en todos estos años que ayuden el ingreso nunca han preguntado particularmente qué territorios, pero sí quizás está bueno saber que esta ley corresponde al primer gobierno de Roca. Bien. Bueno, economía. Siempre es un tema economía, y cada vez que hablemos de la economía de las presidencias va a parecer que estamos en un loop histórico repitiendo los problemas de siempre. Y un poco es así, es bastante cíclica la historia. Durante este momento se crea el Banco Hipotecario Nacional. Recuerden que ya había un banco creado durante el gobierno de Sarmiento. Se va a construir el nuevo puerto de Buenos Aires, dando nuevamente esta impronta de ciudad europea, con grandes obras públicas. Si fueron a Buenos Aires van a ver que todos los edificios son como gigantes y con una dimensión muy distinta a lo que son las provincias del interior, y sobre todo al menos la mía de La Rioja, que está como todo diminuto al lado de Buenos Aires. Y es por esta impronta que le dieron las presidencias históricas y la generación de los 80 a la ciudad. También durante este gobierno se va a dar el proceso de la expansión de las vías del ferrocarril. Me ponen muchas R's en la palabra. Las vías del ferrocarril van a expandirse desde 2.500 a 10.000 kilómetros en este primer periodo del gobierno de Roca. Imagínense las consecuencias buenas económicas que tuvo esto, porque con el ferrocarril posibilitaba que las provincias produjeran, transportaran su producción. Incluso un montón de ciudades nacen junto con el ferrocarril y fue un medio de transporte que acortaba muchísimo las distancias, que abarataba un montón los costos, que reducía los riesgos de perder las producciones. Entonces fue clave para fomentar este modelo agroexportador. Obviamente que el ferrocarril implicaba un gran negocio para quien agarraba la concesión. Por eso, sobre todo, las empresas con capital extranjero, capital británico sobre todo, fueron quienes invirtieron no solo en las vías de tren, sino también en otros servicios públicos como la electricidad y telecomunicaciones. Porque con el ferrocarril venía obviamente la concesión también de las grandes extensiones de tierra, y era muy rentable este negocio. Pero bueno, tenía estas cosas buenas de que surgieron nuevas ciudades y posibilitó que la producción se transportara mucho más fácil, con mucho menos costo y con mucho menos riesgo. Esto del ferrocarril me lleva a hablar del modelo agroexportador nuevamente. Este modelo
lo que planteaba era la exportación de la materia prima. No se industrializaba, no pasaba por ningún proceso de manufactura acá en Argentina. Y esto le vino de 10 a lo que es la división internacional del mercado, porque Argentina se posicionó como un país que enviaba la materia prima, mientras que las grandes potencias se posicionaron como quienes enviaban los productos manufacturados. El modelo agroexportador lo que tenía era que muchas veces dependía de cuestiones externas, cómo salía la cosecha, las lluvias, la sequía, etc. Entonces habían momentos muy buenos donde generaba un superávit para el Estado, donde se equilibraba la balanza entre lo que nosotros vendíamos y lo que nosotros comprábamos, y otros momentos en los que no, en los que se producía un desfasaje entre lo que comprábamos, las importaciones, y lo que nosotros vendíamos. Y esto generó un problema, una crisis económica en el gobierno de Roca. Para que lo entendamos, había la convertibilidad del 1:1 no era con el dólar en ese momento, era con el oro, la moneda de oro. En ese momento que estábamos bien, había una convertibilidad del 1:1, había suficientes reservas en el banco para poder sostener esta convertibilidad, pero más o menos en el 85 es cuando se genera este desfasaje entre exportaciones e importaciones y se tiene que soltar esta convertibilidad, y esto que generó una devaluación de la moneda, por ende una inflación, una pérdida del poder adquisitivo real y una desconfianza en los inversionistas para que vengan y pongan plata acá en Argentina. A su vez, la deuda externa ascendía más o menos a 53 millones, y esto lo vamos a ver en las distintas presidencias, que muchas veces para salir de la crisis lo que optaron estos gobiernos fue por ir a pedir más plata prestada y tratando de renegociar las deudas, avisando que no íbamos a pagar porque estábamos en crisis económica. Básicamente, a pesar igual de esta crisis económica que tuvo que pasar la primera presidencia de Roca, logra terminar su mandato, algo que no es menor y que vamos a ver que muchos presidentes o renuncian o fallecen en medio de la presidencia. Y en 1886 logra Roca imponer a su candidato para la presidencia de la Nación, ascendiendo a la magistratura Miguel Juárez Celman. ¿Hasta ahí alguna duda del gobierno de Roca? Bien. Bueno, vengo bien entonces, si no tienen duda. No se me duerman. Bueno, en 1886, como les dije, asume Juárez Celman. Habíamos dicho que era concuñado, que se resolvió muy pacíficamente, casi como una cuestión de familia, que tenían mucha confianza entre ellos, que tenían ideas similares y también, y eso va a ser uno de los errores de Juárez Celman, tenían formas de ejercer el gobierno muy parecidas con Roca, que le va a costar. Juárez Celman, como les dije, había sido gobernador de Córdoba, había logrado modernizar la ciudad, había instalado agua corriente, electricidad, había apostado a la construcción de ciertas obras públicas, había sido la primera provincia en instaurar el registro civil. Entonces, venía con una buena experiencia de gestión. Durante los primeros años de gobierno se continúan con las grandes obras, pero como les dije, comienzan a haber ciertos errores políticos. De este gobierno vamos a resaltar lo principal que dice el libro, y los distintos frentes conflictivos que se comienzan a abrirse para Miguel Juárez Celman. Una característica que tenían él y Roca, pero Juárez Celman no tenía el peso político que tenía Roca como para hacer lo que quisiera, es que se decía que su gobierno era un unicato, que tomaba las decisiones sin consultar, poniéndose en contra de incluso sus mismos partidarios, no respetando la división de poderes. Un unicato. No es un concepto que encuentren en el libro, pero grafica muy bien la forma de ejercer el poder que tenían, porque básicamente tomaban las decisiones ellos solos, hacían lo que les pintaba. Y el problema con Juárez Celman fue que tuvo muchas crisis, no solo económica,
que tuvo una crisis económica bastante fuerte, sino crisis sociales y políticas, o sea, de que la gente estaba cansada, de que sus partidarios y sus compañeros del Partido Autonomista Nacional se empezaron a enojar, de que se distanció de Roca, entonces lo va a llevar a renunciar. Pero, esperen, no termino acá, les voy a desarrollar. Se distancia de Roca y también comienza a distanciarse de algunos partidarios del Partido Autonomista. Roca, recordemos que había sido la persona que había garantizado que Miguel Juárez Celman esté sentado en el sillón de Rivadavia. Entonces, no fue cosa menor distanciarse de Roca. Y vamos a ver que en las distintas presidencias, el que estaba en contra de Roca lo más probable era que no llegara a ser presidente. Entonces, era un peso político muy importante y era una ficha que un presidente tenía que tener para garantizar su gobernabilidad. También lo que había pasado en este momento es que se comenzaban a gestar distintas oposiciones. Y acá vamos a ver que surge la Unión Cívica de la Juventud. Surge en 1889, donde el objetivo y lo que nucleaba principalmente a este grupo de jóvenes era poder derrotar este régimen que a través del fraude se perpetuaba en el poder. Un año después, la Unión Cívica de la Juventud se convierte en la Unión Cívica Radical, partido, puede decirse que es de los primeros partidos modernos de Argentina que siguen existiendo al día de la fecha. Se dan dos encuentros importantes de este grupo, primero como Unión Cívica de la Juventud y después como Unión Cívica Radical, donde se destacan grandes oradores como Leandro Alem, Aristóbulo del Valle e incluso Mitre, que andaba merodeando, a veces estaba con el gobierno, otras veces le hacía la contra, era más acomodaticio. Y finalmente, lo importante que tenemos que saber de este momento es que en junio de 1890 se lleva adelante la primera revolución radical. Está re linda la diapositiva, después le vamos a dar un aplauso a la Sofi que las armó. Y esto se los vamos a mandar obviamente. Primera revolución radical. Básicamente, como les dije, las ideas del radicalismo eran principalmente poder disputar el poder y garantizar una democracia. Ellos planteaban que sin democracia no podíamos discutir ninguna otra cosa y que el régimen falaz y descreído, en palabras de Irigoyen me parece, era lo que iba pudriendo el sistema democrático y no garantizaba claramente la efectiva vigencia de las instituciones. Entonces, en 1890 se da esta primera revuelta. En lo político era conducido por Leandro N. Alem y en lo militar por el general Campos. Y acá ya vemos que esto fue una insurrección cívico-militar, o sea, habían algunos militares que estaban de acuerdo con las ideas de la Unión Cívica Radical. La Revolución del Parque dura alrededor de 3 días, fue muy violenta, se derramó mucha sangre, incluso las militantes mujeres radicales habían armado hospitales de campaña en la misma plaza y donde se estaba llevando adelante el enfrentamiento para socorrer a los heridos de ambos bandos. Y el gobierno nacional de Juárez Celman sofoca este levantamiento, obviamente que fue mano dura con las personas que se habían levantado. En ese momento muchos tuvieron que exiliarse y vamos a ver que las otras revoluciones también, o los metieron presos. Pero a pesar de que logran sofocar esta revolución, en palabras de uno de los senadores oficialistas, dijo que si bien la revolución estaba vencida, el gobierno estaba muerto. Y esto graficaba una pérdida de legitimidad total por parte de Juárez Celman, lo cual lo lleva a renunciar en ese mismo año después de la Revolución del Parque. Entonces, la Revolución del Parque fue un hecho histórico sumamente importante porque fue un grito de pedido de democracia. En ese momento los radicales planteaban que solo podía derrotarse a través del levantamiento de las armas y vencer a la violencia del régimen con las armas, y generó nada más y nada menos que la renuncia del presidente. Imagínense, eso ahora es un montón, pero era otro claramente el contexto político.
y es cuando comienza a gestarse una oposición real al Partido Autonomista Nacional. Y es muy importante porque unos 16 años después este partido va a llegar al gobierno. Bueno, 1890, Revolución del Parque. Renuncia Juárez Selman. ¿Quién asume? El doctor Pellegrini, que era su vicepresidente. Antes de pasar a lo que fue la breve presidencia de Pellegrini, quiero remarcar algunas cositas de la presidencia de Juárez Selman. Perdón, sé que algunos ya anotaron Pellegrini, pero también durante la presidencia de Juárez Selman se sanciona la ley de matrimonio civil, otra cosa que genera confrontación con la iglesia, y se da esta crisis económica que agrava también la situación. De nuevo, lo que había pasado era que se había desfasado la balanza entre lo que exportábamos e importábamos, pero a los problemas que les comenté con la crisis económica de Roca se sumaba que habían despilfarro, que habían muchas acusaciones de corrupción, que la desigualdad se veía muy evidenciada, que ya comenzaban algunas protestas sociales por parte de los trabajadores, que cada vez tenían ideas más formadas, que se juntaban en clubes a discutir las ideas del socialismo, del anarquismo y del comunismo. Entonces, todo esto es una sumatoria de cosas que suman a la pérdida de legitimidad. Obviamente que la renuncia de Juárez Selman no se debe a las huelgas obreras, sino a la pérdida de legitimidad de sus propios partidarios, que eran quienes sostenían en ese momento el arco político y quienes manejaban todo el escenario. Entonces, en este contexto es que Juárez Selman termina renunciando. Presidencia de Pellegrini, 1890-1892, 2 años. Pellegrini fue el primer presidente hijo de inmigrantes, algo inédito porque estábamos hablando de una generación de los 80, donde conducía la aristocracia, donde las cuestiones se decidían entre círculos muy chicos de personas. Y Pellegrini, si bien el libro no lo menciona, solo nombra algunas cositas, era una persona que se diferenciaba en algunas ideas de la generación de los 80, sobre todo en lo económico. Él planteaba que el modelo agroexportador no era suficiente para alcanzar el progreso de las naciones. Él tenía una idea de industrializar el país, pero también planteaba que en ese contexto de crisis lo principal era sacar a la Argentina del estancamiento en el que se encontraba. Por eso se lo denominaba el piloto de tormentas, porque agarra el país, agarra la olla caliente en uno de sus peores momentos y tiene que comenzar a aplicar distintas medidas económicas bastante drásticas. Por un lado, vamos con los acreedores externos, donde se renegocia la deuda y se pide más plata para afrontar los gastos de funcionamiento del Estado, pero también se piden empréstitos internos, es decir, le piden a los sectores más adinerados del país que pudieran prestarle plata al Estado argentino para hacer frente a los gastos. También lo que llevó adelante Pellegrini fue el aumento de los impuestos, la reducción del gasto público, a los fines de poder garantizar un equilibrio fiscal, ese concepto. Y además, como durante la presidencia de Juárez Selman había quebrado el banco que se había creado durante el gobierno de Sarmiento, se vuelve a crear el Banco de la Nación Argentina. Obviamente que Pellegrini, y como les dije recién, Roca era una ficha súper importante para la gobernabilidad, y Mitre también. Pellegrini, para garantizar una gobernabilidad en esos años y poder sacar adelante el barco, hace un acuerdo con Roca y con Mitre para poder tener cierta paz, al menos internamente, dentro de su partido. Bueno, esto es más o menos a grandes rasgos la presidencia de Pellegrini. No lo nombra mucho, estaría bueno que lo nombrara el libro porque se diferenció de la generación de los 80 en cierto punto y fue el primero en tener una visión de industrializar el país. Llegamos a 1892. ¿Hasta ahí alguna duda? Bueno, 1892,
nuevamente elecciones. Ya vimos la primera presidencia de Roca, vimos la presidencia de Juárez Selman y los 2 años de Pellegrini a raíz de la renuncia de Juárez Selman. En 1892 estaba medio confuso el escenario político, habían ciertos rumores de que Mitre se iba a presentar a elecciones, la UCR por otro lado siempre abstencionista, ellos llevan adelante lo que se llamaba el abstencionismo revolucionario, que consistía en no participar de las elecciones a los fines de no legitimar, de no dar una validez con mi presencia a estas elecciones que son fraudulentas. Eso planteaba la Unión Cívica Radical y fue la posición que mantuvo hasta que se garantizó una ley medianamente transparente y que tuviera un sistema electoral realmente democrático. En las elecciones de 1892, después de algunos acuerdos y demás, finalmente se impone en la presidencia el candidato del Partido Autonomista Nacional, Luis Sáenz Peña. En este momento, en la carrera presidencial, incluso habían estado compitiendo Roque Sáenz Peña, que era el hijo de Luis Sáenz Peña, y que al enterarse de la candidatura de su papá, directamente se baja. Pero sería presidente años más tarde y quedaría para la historia por la ley Sáenz Peña. Pero este es el primer Sáenz Peña, Luis, que va a gobernar desde 1892 a 1895. Durante este gobierno y también de la presidencia de Luis Sáenz Peña, el libro dice poco y nada, pero es importante que sepamos que en este momento se lleva adelante la segunda revolución radical. Se lleva adelante en distintas provincias, llegan a tomarse incluso gobiernos, pero el ministro Quintana la sofoca rápidamente, lo cual lo mismo no impide el debilitamiento del gobierno y provocan la renuncia nuevamente del presidente en 1895. Entonces, de Luis Sáenz Peña, lo importante es que sepamos que durante su gobierno se llevó adelante la segunda revolución radical y que producto de esta revolución el presidente termina renunciando a la primera magistratura. En paralelo, había un proceso que seguía profundizándose y era la llegada de más inmigrantes en masa. Obviamente que los inmigrantes venían de Europa con ideas socialistas, anarquistas, comunistas, y a su vez esto, generaba más desigualdad social en las ciudades y también pésimas condiciones para los trabajadores rurales, los colonos. En este punto me parece importante hacer como una diferenciación. Nosotros en Argentina tuvimos una configuración demográfica y de la clase obrera que se caracterizó por, en primer lugar, la clase obrera que estaba en las ciudades, que se caracterizaban por estar más nucleados principalmente en los gremios anarquistas, socialistas, que tuvieron mucho peso hasta la llegada del peronismo. Mientras que, por otro lado, teníamos los reclamos de los trabajadores rurales. Los trabajadores rurales lo que reclamaban principalmente eran las condiciones de alquiler de las tierras. Un trabajador rural lo que hacía era alquilar un pedacito de tierra, trabajar ese pedazo de tierra, producir para vender, tener ganancias, subsistir. Llega un punto que por la variación de los precios, las condiciones de alquiler eran totalmente altas y exigentes, y eso generaba que quienes trabajaban la tierra no generaban ninguna ganancia y de pedo podían sobrevivir y alimentarse. Entonces eso también va a generar posteriormente, años más tarde, algunas revueltas con particularmente los trabajadores rurales. Sí. Lo comento antes y después vamos a hablar particularmente del grito de Alcorta, que es unos años después. Pero como vieron que el libro, si leyeron esta parte, habla de las presidencias nombrándolas y después desarrolla muchos hechos históricos que se desarrollan dentro de esas presidencias. Entonces traté de ordenarlas, pero sí me parece importante contextualizar que estaba el sector de los trabajadores caracterizado por estas distintas particularidades. La de las ciudades, que tenían sus reclamos de que vivían hacinados, no tenían jornadas laborales limitadas, la mujer embarazada a trabajar, los niños a trabajar, salario y te pagamos
con productos, no te vamos a pagar con plata. O sea, a ese nivel y esas condiciones eran las de los trabajadores, y por eso claramente ya estaban enojados. Y a su vez vamos a ver que durante estos gobiernos empieza a surgir cierta persecución hacia las personas que propagaban estas ideas. Bueno, a su vez renuncia a Sáenz Peña después de la Revolución Radical de 1895 y asume José Evaristo Uriburu, no Félix. José Evaristo Uriburu va a ser el vicepresidente de Sáenz Peña, que va a asumir con su renuncia, y Félix Uriburu va a ser el militar que derroca a Irigoyen años más tarde, en 1930. Son tío y sobrino, pero no son los mismos, no se los confundan. José Uriburu es el presidente. En este contexto, a José Evaristo Uriburu le toca gobernar hasta 1898, es decir, unos 2 años y medio más o menos. En este contexto, de cara a las elecciones de 1898, a nivel internacional ya se empezaba a dilucidar un conflicto con la frontera con Chile. Imagínense que la frontera es una de las fronteras más extensas del mundo. En ese momento todavía no estaban bien delimitados, todavía no se sabía cuál era el criterio para delimitar la división, si la de las altas cumbres, la de las aguas, entonces habían ciertos conflictos en ese sentido. Esto lo nombro para contextualizar. Estuvimos a punto de ir a la guerra con Chile, y ante eso se necesitaba una imagen fuerte, que tuviera experiencia en la guerra, que tuviera experiencia en todas las cuestiones militares, pero que a su vez tuviera la voluntad de garantizar con todos los medios posibles la paz en el territorio argentino. ¿Y quién era esta figura tan importante? Julio Argentino Roca. Y así es como llega, en este contexto, Julio Argentino Roca a su segunda presidencia en 1898. Me spoilean todo con las diapositivas. Bueno, Julio Argentino Roca ya era más grande, tenía su experiencia de gestión. Durante este momento se llevó adelante con todas las medidas diplomáticas posibles evitar esta guerra, pero el Estado argentino tuvo la necesidad de invertir en el ejército, de invertir en las armas, en la formación, comenzó a jerarquizar distintos espacios, y esto obviamente empoderó al ejército, lo cual vamos a tener como consecuencia años más tarde un ejército fuerte, con poder político, donde su opinión influía y con capacidad de derrocar gobiernos democráticos. En este contexto donde se fortalecen a las milicias, que posteriormente vamos a ver el poder que llegó a tener el ejército argentino. Este conflicto con Chile no está en el libro, pero me parecía importante nombrarlo para entender por qué Roca en esta segunda presidencia. Durante este gobierno de Roca vamos a nombrar las cuestiones principales. Como les dije, el problema con los inmigrantes seguía aumentando, cada vez había más huelgas, atentados incluso, y por eso es que se dicta durante esta presidencia de Roca la ley de residencia en 1902. ¿Qué planteaba la ley de residencia? La expulsión de extranjeros que estuvieran condenados o perseguidos o que turbaran el orden social. Y ahí ya te daba un margen de bastante discrecionalidad por parte del gobierno argentino para correr a quien pensara distinto. Sí. Se llama Ley de Residencia. Ley de Residencia, que básicamente fue un instrumento para poder acallar los ánimos y las ideas socialistas, anarquistas de los trabajadores, que ya estaban muy revueltas, que ya se habían organizado en sindicatos, en organizaciones, que tenían grupos para discutir esas ideas. Después la ley de residencia, vamos a tener una ley que es mucho más severa todavía, la vamos a ver en 1910 cuando lleguemos a ese año, pero para que anoten ahí con la ley de residencia, es la ley de defensa social, que da más potestades todavía al Poder Ejecutivo para echar a los inmigrantes revoltosos, entre muchas comillas. Pero esa fue la respuesta que daba el gobierno y la generación de los 80 a los problemas entre patronal y trabajadores. Pero
En este momento, en el segundo gobierno de Roca, aparece una figura súper importante, uno de sus funcionarios, Joaquín Víctor González, de mi provincia, egresado de nuestra facultad, que dice, che, algo pasa claramente con la clase trabajadora. Es necesario que nos hagamos cargo y veamos cómo se puede solucionar. Y en ese sentido es que le encarga a Vialet Macé la confección de un informe para que le describa cuál era la situación de la población obrera argentina. Este informe arroja resultados bastante controversiales, evidencia la situación paupérrima en la que se encontraba la clase obrera argentina, y en base a este informe, Joaquín Víctor González elabora un proyecto de código de trabajo. Yo me acuerdo que esto me lo tomaron en el parcial del IECA en 2020, entonces sepan, Joaquín Víctor González, proyecto de código de trabajo. Sin embargo, no llega a sancionarse porque claramente había mucha resistencia en los sectores, los sectores aristocráticos, y también las patronales, es decir, los jefes tanto de las empresas como los terratenientes, no querían ceder en sus necesidades, no querían ceder y comenzar a perder ganancias, por así decirlo. Mientras tanto, en lo político, la oposición, la Unión Cívica Radical, seguía llevando adelante la abstención patriótica, no participaba en las elecciones, teniendo como objetivo no legitimar y no convalidar las elecciones fraudulentas a través de las cuales el PAN seguía perpetuándose en el poder. ¿Dudas hasta acá? Joaquín B. González, B corta, Joaquín Víctor González. Fue el que redactó el proyecto de código de trabajo. Hasta el día de hoy no tenemos código de trabajo, o sea, tenemos 80 leyes dispersas y que bueno, ahora de nuevo se está discutiendo modificarla. Como verán, es un tema súper sensible para Argentina y lo viene siendo desde hace muchos años. Pero bueno, es en este momento donde se hace un intento de decir, a ver, podemos resolver las cosas de otra manera. Pero bueno, no llega a tener los consensos para sancionarse. También porque era un código de trabajo que venía del oficialismo. Tampoco es que la clase trabajadora hubiera estado feliz y contenta con un código de trabajo hecho por las mismas personas que históricamente habían tomado las decisiones en su contra. Pero bueno. ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí. Sí. Las revoluciones radicales siempre se llevaron adelante con el objetivo de deponer el gobierno para poder instaurar una democracia. Nunca lograron derrocar a ninguno de los presidentes, pero en cierto punto sí, porque lograban desestabilizar y que renunciaran. Porque en ese momento ellos planteaban que a través de las armas era la única forma de terminar con este fraude que llevaba adelante la generación de los 80. Pero en líneas generales son los mismos motivos. Lo que nucleaba la Unión Cívica Radical en sus inicios fue la cuestión democrática, después fue nutriendo su base ideológica con otras ideas más socialdemócratas, etc. Pero eso viene con otros gobiernos. Bueno, terminamos con lo que fue la segunda presidencia de Roca. Como verán, el libro... Sí, Diego. El conflicto con Chile duró muchos años, pero fue por la frontera con la cordillera, por los límites territoriales. Y ese fue incluso también hubo problemas con Brasil y Roca avanza en bastantes acuerdos porque él tenía la idea de que no era necesario pelearse, ir a la guerra con países hermanos que eran limítrofes a los fines de garantizar como más con una visión bastante latinoamericanista por parte de Roca. Pero el conflicto era el territorio, las tierras. Eh, Chile, como verán, quedó con poco territorio en comparación con Argentina. Y en su momento, cuando nosotros estábamos con la campaña del desierto, Chile estaba disputando la salida al mar con Perú y Bolivia. Pero después obviamente que hubo conflictos con lo que era todo el territorio que nos separa a nosotros con Chile y con la cordillera.
Eso era. Bueno, seguimos. ¿Qué hora es? Ay, me extendí un montón, me parece. ¿Están cansados? Ya terminó, avanzo rápido. Ya queda muy poco. Vamos con presidencia de Quintana. Una breve comentario sobre la presidencia de Figueroa Alcorta, presidencia de Sáenz Peña y la de Irigoyen. No queda nada. Bueno, presidencia de Quintana. Tercera revolución radical. Ya lo mencionamos, mismos motivos de siempre, poder garantizar la democracia para Argentina, abrir el escenario político y que la gente pudiera algo tan simple como votar. Se dio en 1905 en varias provincias y particularmente en Córdoba toman el gobierno, y no solo que toman el gobierno, sino que toman como prisioneros al hijo de Roca, al vicepresidente y también al gobernador de Córdoba por si quedaba alguien ahí. Usan a estos prisioneros como método de negociación, pero el presidente en este punto era implacable, no iba a negociar con los subversivos. Entonces termina sofocando la subversión, el levantamiento, y algunos radicales tienen que irse al exilio porque eran perseguidos claramente por este levantamiento. De todos modos, esto ya era un mensaje contundente, porque no era solo en Buenos Aires, sino en muchas provincias, de que el pueblo no estaba dispuesto a seguir tolerando el fraude y las elecciones de esta manera, y necesitaba una apertura del escenario político. Muere Quintana, y tiene que asumir Figueroa Alcorta, que va a gobernar desde 1906 a 1910. Figueroa Alcorta, el libro no lo nombra, pero lo que sí voy a mencionar es la Ley de Defensa Nacional. Básicamente, otra herramienta jurídica a los fines de perseguir y de poder acallar los ánimos de estos inmigrantes que estaban organizados en los sindicatos y que llevaban adelante las ideas socialistas y anarquistas. También en este contexto se llevan adelante 2 atentados por parte de los anarquistas que ya enojan mucho al gobierno y toman como medida la sanción de esta ley de defensa nacional. Entonces, ley de residencia y ley de defensa nacional son parte de un mismo combo que buscaba atenuar los ánimos de los militantes socialistas, anarquistas y comunistas. Bueno, también en 1910 se cumplían 100 años ¿de qué? De la Revolución de Mayo. Bien, están estudiando. La Revolución de Mayo y el festejo del centenario, se tiró la casa por la ventana. Buenos Aires se llenó de fiestas, de desfiles, vino gente de todo el mundo a ver cómo Argentina celebraba los 100 años de su primer grito de libertad, y eso era un contraste con la cruda realidad social que se veía, la desigualdad que había, las pésimas condiciones de vida en los conventillos y claramente la poca libertad política que había en nuestro país. Y en este contexto es que por primera vez el PAN pierde autonomía electoral y tiene que hacer una alianza, entre comillas, pero se rejunta con todo el escenario político y conforman la Unión Nacional. Que era, podemos asimilarlo a un partido político a través del cual llega a la presidencia Roque Sáenz Peña, el segundo Sáenz Peña que nombramos en esta clase. Roque Sáenz Peña, lo importante son 2 cosas. Por un lado, el grito de Alcorta, que lo mencionó el compañero más temprano, que fue una huelga agraria. Los colonos, es decir, los trabajadores que alquilaban las tierras para laburar el campo, ya estaban hartos de las condiciones pésimas que imponían los propietarios. Entonces se levanta una protesta que se extiende en varias ciudades, dura 2 meses y además se forma la Federación Agraria Argentina, que nucleaba a los colonos, es decir, a los trabajadores rurales. Esto se contrapone con las ideas que representaba la sociedad rural argentina, que eran quienes, donde se nucleaban todos los terratenientes y los propietarios de las tierras. A partir de esto se generan algunas mejoras en las condiciones de alquiler de las tierras, pero tampoco es que cambia sustancialmente y comienzan a tener la mejor vida. Pero se genera un cambio y un antes y un después, porque además comienzan a estar organizados. Y lo más importante de este gobierno es la ley Sáenz Peña. Roque, acuérdense, Roque, no Luis. La ley Sáenz Peña
lo que viene a hacer es generar un antes y un después en el escenario político. Del voto cantado a lista completa y voluntario y a punta de pistola, que eso era el método violento que se usaba, pasamos a tener un sistema electoral con voto obligatorio, secreto, a lista incompleta y bueno, sin violencia. ¿Qué significa lista incompleta? Que básicamente el que ganaba no se llevaba todos los lugares, por ejemplo, de las bancas de diputados, sino que se llevaba en función de los votos obtenidos y las representaciones. Lo cual implica que pueden ir ascendiendo a los lugares de representación las minorías. El padrón se confeccionaba a partir del enrolamiento militar, por ende las mujeres quedamos afuera de este voto universal y se comienzan a dar distintas elecciones a partir de 1912 en las provincias donde la Unión Cívica Radical gana algunas provincias. También se comienzan a ganar las elecciones intermedias y en 1914 Sáenz Peña muere repentinamente y asume Victorino de la Plaza, que va a gobernar desde 1914 hasta 1916. Bueno, llegamos... Sí. Algunos de viejos, otros de enfermedad. No... O sea, por ejemplo, creo que Roque Sáenz Peña fue una cuestión como muy repentina, pero no lo nombra el libro, no se lo van a tomar. Sí, es una cosa llamativa porque tuvimos ya como 3 presidentes que se murieron en ejercicio de sus funciones, pero bueno, era como normal en esa época, el nivel de vida, la esperanza de vida no era la misma que tenemos ahora, por eso también llegaban a presidentes tan jóvenes porque hacían todo antes, básicamente. Pero bueno, en 1914 Sáenz Peña no llega a ver la primera elección democrática. Él tenía un compromiso con la sanción de la ley, había sido promesa de campaña y fue un gran hecho político que cumpliera, a pesar de que obviamente la ley es producto también de la necesidad del pueblo, de los levantamientos radicales que venían reclamando hace más de 10 años una democracia limpia y transparente. Llegamos a 1916 y por fin tenemos elecciones democráticas, transparentes, donde las personas van a poder y tienen una ilusión por participar y ver que su opinión y su voto puede repercutir en las decisiones del país. Es la primera vez que se realiza una campaña política. El candidato del radicalismo, Hipólito Yrigoyen, que era sobrino de Leandro Alem, hace campaña, recorre el interior, acostumbraba más que hacer actos públicos a atender a la gente en su casa y eso le dio un carisma único y por eso tenía como muchos adeptos. Se basó bastante en tener una construcción personalista, en afianzar esa figura de líder, de caudillo, propio también de este contexto, que fue un cambio rotundo. Antes las elecciones se definían en una mesa así y ahora la gente tenía que votar. Entonces comenzó a haber este cambio en lo que es la política en sí y a abrirse el juego a los demás sectores de la sociedad. En este contexto llega a la presidencia siendo el primer presidente elegido por el voto popular, de la mano de Pelagio Beluna como vicepresidente, también de mi provincia de La Rioja. Que era muy importante porque Pelagio Beluna, por ejemplo, impulsó el uso del guardapolvo blanco en un concepto de igualdad en las escuelas normales. Se hicieron bastantes cosas muy copadas que no las voy a nombrar porque no están en el libro, pero después para que googleen. La base social del radicalismo era bastante amplia. Tenía un fuerte anclaje en los sectores populares. También la clase media que comenzaba a formarse, ese hijo del inmigrante que había trabajado y que había llegado quizás a la universidad, era votante del radicalismo. Y también algunos sectores de la burguesía que veían en el radicalismo un partido que venía a plantear un liberalismo político. El gobierno de Yrigoyen se vio atravesado por 2 cosas principales en las que hace hincapié el apunte, por 3. Vamos a ver contexto internacional muy rápidamente, que es la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver la reforma universitaria y vamos a ver su situación con
el sector de los trabajadores. Vamos a ir por lo más cortito primero, que fue su relación con el sector obrero. Asume a la presidencia y se propone hacer un cambio de paradigma en cuál era el rol del Estado entre los conflictos entre patronal y sector trabajador. Se plantea que el Estado tiene que ser no solo un simple mediador, sino también un mediador que pudiera garantizar la justicia y la igualdad en esta relación que claramente estaba desequilibrada porque el patronazgo, el jefe, tiene mucho más poder. En este contexto también se llevan adelante políticas de protección al trabajador rural, la apertura de caja jubilatoria para el empleo público, y se sanciona la ley de jornada laboral de 8 horas. O sea, clave, la jornada laboral de 8 horas. Y que hasta el día de hoy ya se está discutiendo si son 8 horas o tienen que ser más. Lamentablemente, durante este gobierno también se llevan adelante, no se reducen las huelgas de las clases obreras, los sindicatos eran muy fuertes y no coincidían con el radicalismo. Y en 1917 y en 1919 y en 1921 van a haber como 3 hechos concretos que van a manchar un poco este primer gobierno del radicalismo. 1917, la huelga con los frigoríficos y los trabajadores petroleros, también esa fue muy fuerte. En 1919, la manifestación en los talleres Bacena, que el gobierno responde con una represión brutal y con un saldo de muertos muy alto. Y después en 1921 y 1922, la Patagonia rebelde, donde ante los levantamientos de los sectores trabajadores, el gobierno nuevamente responde con represión e incluso se llevaron adelante fusilamientos. Eso fue terrible para la Argentina, fue un saldo muy alto que se tuvo que pagar. Algunos historiadores plantean que esta orden de fusilamiento que se llevaron adelante fueron a espaldas de la decisión del presidente, pero esa fue la historia y son estos 2 hechos históricos, tanto la Semana Trágica, que es la de los talleres Bacena, como la Patagonia rebelde, 2 hechos que por ahí se los pueden llegar a tomar en el parcial y que fueron durante el gobierno de Irigoyen. Ahora, vamos, sí, perdón. 1917, huelga de los trabajadores de los frigoríficos. 1919, huelga de los trabajadores de los talleres Bacena, es decir, la Semana Trágica. Y 1921 y 22, la Patagonia rebelde. Eso es cuando se levantan los trabajadores rurales principalmente de la Patagonia y lo que tienen es similar estos 3 levantamientos es que se responde con represión brutal, muy heavy. Hasta ahí vamos bien. Me queda la Primera Guerra Mundial, la reforma y le paso a Loa, que vamos a... Después queda el gobierno de Alvear, que el libro no es muy extenso, y los 2 años del segundo gobierno de Irigoyen. Prometemos que ya los soltamos. Igual los veo despiertos, así que... y después nos vamos a tomar algo. Bueno, Primera Guerra Mundial, gobierno de Irigoyen. La Guerra Mundial comienza 2 años antes, pero lo agarran en medio a Irigoyen. ¿Cuál era la posición del gobierno y del Estado argentino? La neutralidad, que fue prácticamente una política diplomática del país, no inclinarse ni por los aliados ni por el eje, a pesar de las presiones tanto externas de los otros países y de las potencias, como las presiones internas. El país estaba dividido por los aliadófilos, que estaban del bando de las potencias de los aliados, es decir, Inglaterra, y en germanófilos, que estaban más inclinados a las potencias del eje, o sea, Alemania. En este proceso, claramente esto golpea la economía argentina, porque siempre que hay una guerra, cada país se cierra para poder atender sus necesidades y su economía y abocarla a la guerra. Es en ese contexto que se crea yacimientos petrolíferos fiscales, YPF, y
se comienza a generar un proceso lento, pero necesario, de industrialización del país para dar respuestas a las necesidades de consumo interno. Esto es importante. Se crea la Liga de las Naciones, el antecedente directo de la ONU, de Naciones Unidas, y el objetivo de la Liga de las Naciones era pacificar y evitar otra guerra. Argentina, como un país importante posicionado políticamente, es invitada a ser miembro fundador de la Liga de las Naciones, pero Irigoyen dice, bueno, nos sumamos, pero con ciertas condiciones. Y estas condiciones se basaban en poder incluir a los países que estuvieran, que fueran estados democráticos, que estuvieran reconocidos como estados en el contexto internacional, en el escenario internacional, teniendo en cuenta el principio de autodeterminación, el principio de solidaridad y el principio de igualdad de trato. Y sobre todo el de no injerencia en los asuntos internos. También planteaba la creación de una Corte Internacional de Jurisdicción Obligatoria, y que el Consejo que manejara la Liga de las Naciones pudiera tener una rotación democrática. Es decir, que los países que ocuparan y que estuvieran a cargo de las tomas de decisiones se eligieran democráticamente y pudieran rotar. Obviamente que dijeron las potencias, sobre todo europeas, que conformaban, no señor, y ahí Irigoyen dice, bueno, yo sin estas condiciones de autodeterminación, de democracia y de una corte de justicia internacional, no me subo a este barco, y retira la misión de Argentina. Y miren la visión, porque estos son principios que hoy en día están en la Carta de la ONU, que rigen el derecho internacional. No lo vemos mucho en la realidad y hoy en día está muy en discusión eso con lo que pasó últimamente, pero son principios casi que inviolables para el derecho internacional, y lo van a ver cuando cursen internacional público, y eran condiciones básicas que pedía el presidente de la Nación Argentina en ese momento para que Argentina estuviera en la Liga de las Naciones. Por otro lado, y algo que lo nombro antes de la reforma, se da en 1917, contexto internacional, la Revolución Rusa. Entonces, claramente viene un aire de revolución, de idealismo, las ideas socialistas, las ideas bolcheviques. O sea, por primera vez en el mundo un Estado iba a tener una conformación marxista. Entonces eso claramente fue noticia en absolutamente todos los países del mundo. Yendo más a lo que pasaba acá internamente, yo siempre digo que la universidad, lo que pasó en ese momento con la reforma universitaria fue poder avanzar en una democratización como ya estaba pasando en el país. En ese momento, para contextualizar, la Universidad de Córdoba, acá, la más antigua del país, pero también la más conservadora en ese momento a los ojos de los reformistas, no tenía una libertad de pensamiento, no se enseñaban algunas teorías por considerarse herejes, las cátedras y los docentes eran elegidos a dedo o por amiguismo y se tenían durante toda la vida, o incluso se heredaban entre familiares. No habían cátedras paralelas, ni hablar de que accedieran las clases sociales media o baja, ni hablar de que los estudiantes tuvieran una participación en el gobierno de las universidades. En este contexto es que comienza a gestarse una serie de acontecimientos que van a estallar el 15 de junio de 1918. Vamos a tomar ciertas fechas que llevaron a este 15 de junio. ¿Cuál fue la primera gota que rebalsa el vaso? En 1917, cuando el rector de la universidad decide cerrar el internado del Hospital de Clínicas, que era el lugar donde los estudiantes de medicina que venían a estudiar a Córdoba se instalaban para estudiar. Se decide cerrar y esto provoca una reacción por parte del Centro de Estudiantes de Medicina, y en marzo del año siguiente ya comienzan a agruparse los otros centros de estudiantes. En ese momento habían 3 facultades, la de Derecho, la de Medicina y la de Ingeniería. La de Derecho es la más antigua del país y por eso también hay que estar muy orgullosos de estudiar acá, porque tiene mucha historia y fue protagonista de un montón de cambios que hicieron a la Argentina.
Este nucleamiento en marzo de 1918 de estos 3 centros de estudiantes tuvo el nombre de Comité Pro Reforma, donde se decide una huelga general de los estudiantes y dicen: no vamos a comenzar las clases este año hasta que no vuelvan a abrir el internado del Hospital de Clínicas. En abril de 1918, esto claramente ya era noticia nacional, y en abril de 1918 se funda la Federación Universitaria Argentina, que es el gremio estudiantil, que es el gremio que nuclea a todos los estudiantes de las universidades públicas del país, a todas, desde La Rioja, Jujuy, nosotros, la UBA, a todos nos vemos representados en la FUA. Y por otro lado, en ese momento, en abril de 1918, Irigoyen, ya enterado del asunto, ya habiendo recibido incluso a los dirigentes estudiantiles, manda un interventor a la Universidad Nacional de Córdoba. En mayo de 1918 se crea la Federación Universitaria de Córdoba, que es como el centro de estudiantes de todos los centros de estudiantes, es el órgano gremial que va a nuclear a los centros de estudiantes de la UNC, y que el día de hoy está conducido, tanto la FUA como la FUC, por nuestra agrupación, la Franja Morada. Y en junio de 1918, el 15, se lleva adelante lo que es el hecho clave de la reforma. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Adentro de lo que es Rectorado Viejo, si ustedes salen por Obispo Trejo, vieron que está nuestra facu y al frente un edificio que tiene una estatua grande de Obispo Trejo. En ese edificio se estaban llevando adelante las elecciones de rector. Habían 3 candidatos. Martínez Paz, que era el candidato del reformismo; Nores, que era el candidato del conservadurismo; y Centeno, que era un candidato intermedio. ¿Qué termina pasando finalmente? Nores y Centeno, es decir, el conservadurismo con los sectores intermedios, cierran y termina consagrando la Asamblea Universitaria como rector a Nores, al conservadurismo. Ante esto, los estudiantes irrumpen en lo que es Rectorado Viejo, toman el edificio para impedir que Nores asuma efectivamente y sea consagrado como rector. Y en septiembre de 1918 se da nuevamente otra toma de la universidad, donde los estudiantes estuvieron a cargo básicamente del funcionamiento de las universidades, incluso llegaron a tomar exámenes. Esto es muy anecdótico. Y tanto en la de junio de 1918 como en la de septiembre, los estudiantes llevaban puestas para identificarse unas banditas, unas franjas moradas, porque era el color de la bandera de la universidad, y para poder identificarse entre ellos. Y de ahí viene el nombre de nuestra agrupación, que reivindica esos principios de los reformistas. En septiembre de 1918, el presidente Irigoyen envía un nuevo interventor, José Santos Salinas, también era riojano, ya es el tercer riojano que nombro en la clase, que recepta las modificaciones que eran aceptadas por los estudiantes reformistas y comienza un nuevo proceso de pacificación de la universidad y se designa a Eliseo Suaje como nuevo rector de la Universidad de Córdoba. Esto fue más o menos la sucesión de los hechos. Me gustaría enumerar los principios que tuvieron los estudiantes reformistas, que es básicamente la plataforma ideológica, no solo de la reforma, sino del sistema universitario argentino en su conjunto. Y se vio reflejado en el manifiesto liminar que sale publicado, que si lo pueden leer está muy bueno, es muy lindo. Los principios que planteaban los reformistas eran la autonomía, que la universidad pudiera tomar sus propias decisiones sin injerencia del poder político de turno; el cogobierno, es decir, que los claustros de la universidad, los estudiantes, los docentes, los no docentes, que son los trabajadores de la uni, y los docentes pudieran ser parte y los graduados pudieran ser parte de las decisiones que se llevan adelante, de definir los rumbos de nuestras casas de estudio. También planteaban la periodicidad en los cargos, que se pudieran concursar a los profesores, que el profesor que esté al frente de un aula pueda demostrar que efectivamente tiene la formación necesaria para estar dando clases en una universidad nacional.
la docencia libre, las cátedras paralelas para garantizar la pluralidad de ideas y de teorías, la gratuidad que va a llegar muchos años después, durante uno de los gobiernos de Perón, la extensión social y el compromiso, que planteaba que la universidad tenía que estar abierta a las necesidades de la sociedad, y por eso también el movimiento estudiantil estaba muy enlazado con la lucha del sector obrero, trabajaban muy en conjunto, y la investigación, la ciencia y la laicidad, es decir, que pudieran llevarse adelante investigaciones científicas que sirvieran a la sociedad y que no estuvieran subordinadas a las creencias de la religión. La reforma universitaria marcó un antes y un después. No se terminó ahí, fueron muchos años para llegar a la universidad como la conocemos hoy. Tenemos muchos de esos principios que hoy en día los tenemos que seguir trabajando, profundizando, y que siguen siendo deudas pendientes, pero sin lugar a dudas fue histórico que nuestra casa de estudios sea protagonista de eso, porque generó estallidos en Latinoamérica, e incluso el Mayo francés se vio inspirado en esta reforma universitaria. Así que creo que tenemos que estar muy orgullosos de estudiar acá en la UNC, porque con la UNC viene cargado de toda esta historia que es fantástica y que marcó cómo iban a ser las universidades públicas argentinas a lo largo y ancho del territorio. Con esto termino yo. Quedan 2 gobiernos, no se vayan, es muy breve porque nos atenemos a lo que dice el libro, y bueno, les agradezco un montón la atención. Bueno, un poquito largo, pero es importante. Honestamente, esta parte de la historia suele ser pregunta de examen. Y siguiendo un poco con lo que decía, y qué importante no estudiar en la Facultad de Derecho, en la primera facultad del país, porque de esta casa de estudios salió la persona que redactó el Código Civil y Comercial, que estuvo un montón de tiempo y se reformó recién en 2015. Y de acá también sale el manifiesto liminar, que va a dictar cómo va a ser la política universitaria tanto en Latinoamérica como en el mundo. Y también Juan Bautista Alberdi era cordobés, que si se acuerdan fue el que más influyó, o sea, su libro en la Constitución del 53. O sea, todas esas mentes pasaron por esta facu y ustedes están por entrar a esta facultad. Dicho eso y siguiendo, voy a tratar de ser lo más breve posible. Si me quieren pasar la diapositiva, lo agradezco. Bueno, como saben, la Constitución no permitía que... Ah, mira, todo lo que le faltó. Gracias, Mateo. Como saben, la Constitución del 53 no permitía una reelección. Es decir, uno termina un mandato y tenía que ir otra figura política, otro candidato. Entonces aparece Marcelo Torcuato de Alvear. Alvear era un político de la alta sociedad porteña que, como habremos escuchado un poco en INE, la Unión Cívica era un partido de masas. O sea, a nivel a Irigoyen lo lleva el pueblo, a la Casa Rosada, que asuma esa responsabilidad. Y Alvear, si bien también era de la Unión Cívica Radical, él apuntaba a otro perfil, a otros sectores de la nación para ese entonces, lo cual le da una gran legitimidad. Hay un punto importante que no está en el libro, pero se los digo para que entiendan por qué él termina siendo el presidente de la República Argentina, es que durante la presidencia de Irigoyen, él era el embajador de nuestro país en Francia. Si lo pensamos, cuando Irigoyen asumió, se estaba dando la Primera Guerra Mundial. Entonces, Alvear va a tener un rol muy protagónico en la representación que va a tener Argentina y el rol que va a tener en la Primera Guerra. Y como sabemos, el modelo económico que estamos teniendo es el agroexportador. Y por eso se nos decía el granero del mundo, porque dependíamos de eso, de a quién le vendíamos nuestra mercadería. Seguidamente de esto, Alvear va a tener la suerte de que le van a tocar años muy buenos de cosecha. O sea, va a haber mucha prosperidad económica y financiera en nuestra nación, pero a pesar de que a los grandes exportadores les vaya muy bien, este bienestar no se va a traducir a las masas, a la sociedad, a la parte obrera. Y esto le va a pasar factura a los gobiernos radicales. Alvear, para querer apaciguar un poco la situación en su gobierno, en realidad más que todos los socialistas, a través del Congreso de la Nación, para apaciguar un poco las huelgas que se estaban dando en todos los centros y las ciudades del país, van a enviar una serie de leyes al Congreso. Una serie de leyes laborales. Parece historia de hoy en día, pero no. Pasó en 1922, entre 1922 y 1928. Esto es importante. ¿Qué leyes son del gobierno de Alvear? Bueno,
la jornada de 8 horas, la prohibición del trabajo nocturno, el pago de salario en moneda nacional. Hasta este entonces, a los obreros se les paga en especie, y esto lo van a ver después en derecho laboral, vulnera el derecho de la libertad financiera del trabajador. Uno con sus fondos puede hacer lo que quiera, o sea, alquilar, comprar, adquirir, lo que fuere. Entonces se reglamenta que se deje básicamente inhumanizar a los trabajadores y se les pague en moneda nacional. Y después también va a haber otra normativa que va a buscar reglamentar, limitar y resguardar a las mujeres y a los niños, porque hasta esta fecha teníamos menores de 10, 12 años trabajando en metalúrgicas. O sea, formaban parte de las huelgas que se estaban desenvolviendo en el país. Y hay un dato curioso que a principios de este siglo el Papa León XIII saca una reglamentación del Vaticano estableciendo internacionalmente que los estados tienen el deber de proteger a los trabajadores. Entonces esto podríamos decir que en un país católico como Argentina podría ser esta la consecuencia y la materialización de esta directiva que dio la Iglesia hace unos años atrás. Entonces, lo que se va a buscar en el gobierno de Alvear con esta serie de leyes en el Congreso es tratar de proteger a los trabajadores. Pero bueno, en este país lamentablemente una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que pasa en el día a día. Estas leyes estaban, pero no se reflejaban en el día a día de los trabajadores, ni tampoco se les mejoró su calidad de vida ni se les garantizaron estos derechos. Lo cual generó aún mayores tensiones porque básicamente el pueblo obrero interpretaba que el gobierno no se estaba ocupando de esta situación y que lo que planteaban los trabajadores, que vamos a ver que se van a empezar a reunir en organismos sindicales, es: nos está yendo bien como país y nosotros, que somos la primera línea, los que ponemos el cuerpo el día a día, no estamos viendo esos beneficios, ¿cuándo los vamos a ver? Esto genera un ambiente muy tenso en nuestra nación. Otro de los puntos de Alvear es, como les conté, él viajó mucho internacionalmente, entonces en su gobierno, vamos a hablar un poco de un gobierno algo más elitista comparado al de Irigoyen, que era un gobierno más personalista. Entonces nos van a visitar figuras internacionales como Einstein y el príncipe de Gales, y eso también le va a traer muchos beneficios económicos a Argentina porque vamos a poder negociar económicamente con otras cláusulas y otros términos. Eso le permite también a Alvear desarrollar toda la parte ferroviaria y ferrocarril de la nación. Para este punto de la historia, Argentina era el país más desarrollado en toda esta parte del mundo, en este continente. Teníamos la red ferroviaria más amplia, más extensa, y si se fijan en el mapa, hasta el día de hoy, todos los trenes van a Buenos Aires. Y seguimos como, a pesar de que ya pasaron 50 años, seguimos con esto de que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Y esto después se frustró, dado la caída de la bolsa de Wall Street en 29, donde Argentina va a entrar en un receso económico y no nos va a permitir seguir desarrollando esa infraestructura. Y muchas provincias se van a ver perjudicadas, más que todo las del nordeste y ni hablar las del sur, que para este entonces no existían, que no van a poder desarrollarse económicamente, ya que va a ser muchísimo más caro transportar las materias primas. Entonces, Alvear, ¿qué es lo más importante? Su rol que tenía internacionalmente, que tenía el apoyo de la parte elitista de la nación. Esto le da mucha legitimidad. En su gobierno no es que las impulsa él, pero se dan en su mandato esta serie de leyes laborales que buscan apaciguar las huelgas generales, pero no tienen los resultados esperados. Pero finaliza su mandato. Logra finalizarlo. Luego va a asumir en 1928, nuevamente Hipólito Yrigoyen va a aparecer. Pero para este entonces, 6 años más tarde, luego de su primer mandato, vamos a tener un Yrigoyen mucho más cansado. Un Yrigoyen con una edad avanzada, que se va a encontrar enfermo, debilitado. Un Yrigoyen que va a estar como mucho más inactivo comparado a su primer gobierno. A pesar de esto, hay 2 puntos que me gustaría destacar, que es: Yrigoyen gana su segunda candidatura con el 57% total de los votos. O sea, el Partido Radical seguía siendo un partido de masas. El pueblo seguía eligiéndolo y llevándolo a la Casa Rosada. Y otro de los puntos va a ser que Yrigoyen va a ganar las elecciones, no solamente por esto, pero un punto importante es que puede llegar a ser pregunta de examen, es el tema de la nacionalización del petróleo. ¿A alguien se le ocurre qué podría implicar esta propuesta de campaña? ¿Qué es la nacionalización del petróleo?
Pero ya teníamos YPF. A ver, ¿cómo sería? Va por ahí, sí. O sea, ya teníamos una empresa que era Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF. La empresa estaba. Eso lo impulsa Irigoyen en su primer gobierno, lo cual le dio muy buenos resultados. Entonces, en su segunda candidatura, él dice, ahora vamos por más, vamos a nacionalizar el petróleo. ¿A alguien se le ocurre lo que puede ser? O sea, sí, sí, está bien, sí. Así es. Lo que buscaba la nacionalización del petróleo, que no se va a dar igual ahora, es una propuesta de campaña y se va a solucionar muchos años después, es básicamente esto, que el petróleo sea un recurso natural del Estado argentino. O sea, si lo encontrás, no es que es tuyo como privado y vos si querés se lo vendes o al Estado o a la empresa privada, sino que sí o sí es del Estado y quien lo puede explotar y quien va a cobrar esa explotación, ya sea con YPF o porque lo licite con otra empresa, va a ser el Estado argentino. ¿Sí? Eso va a ser muy importante porque estamos hablando de una época en la cual las potencias vienen de una primera guerra. Y por más que la Primera Guerra Mundial finalizó, la cosa nunca estuvo tranquila. Entonces siempre quedó como ese sentimiento latente de que se podía llegar a venir una Segunda Guerra. Entonces el petróleo siempre fue una materia prima buscada y que obviamente las otras potencias querían venir a explotarla a nuestra nación. Hablando un poco del tema de la nacionalización del petróleo, vamos a empezar a ver algo importante para este año, 1928, el nacionalismo. Esta corriente política empieza a pisar en nuestro país, particularmente se empieza a presentar en el sector del ejército. El libro lo explaya, yo voy a tratar de explicárselos lo más simple que pueda. Hay tres corrientes de nacionalismo. Una es el fascista, la otra es el católico tradicionalista y la última es el maurraciano. Son tres tipos de nacionalismo. El fascista lo que busca es imitar las políticas económicas y políticas de Italia y Alemania. El católico tradicionalista lo que persigue es básicamente cuestiona la democracia. Los católicos tradicionalistas estaban como enojados porque a lo largo de nuestras políticas, desde 1853 en adelante, el Estado le fue sacando poder a la Iglesia. O sea, y la Iglesia no quería salir del eje central de la toma de decisiones. Entonces ellos lo que decían es, todo lo que hicieron después del 53 está mal. Tenemos que volver a cuando la Iglesia tenía la toma de decisiones en un montón de cuestiones, ya sea, por ejemplo, la educación, o sea, el censo, a través de las partidas de nacimiento y los bautismos. Entonces, eso es lo que proponía el católico tradicionalista, el nacionalismo. Cuestionaba la democracia y quería básicamente borrar todo lo que habíamos logrado desde 1853 en adelante. Y el maurracianismo perseguía unas ideas de un francés, que era Charles, que ellos lo que planteaban era una recesión histórica. Ellos querían volver al concepto hispano-católico, básicamente plantean que vuelva a la monarquía, y no estaban de acuerdo con todo o sea, no estaban de acuerdo con la Constitución, no estaban de acuerdo con los partidos políticos. Ellos creían que no cualquiera era capaz de votar o de decidir o de tomar las decisiones en una nación, que era solamente un sector privilegiado. Por lo tanto, todo lo que represente o le dé participación a las masas, para ellos estaba mal. ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Bien. Por último, en el gobierno de Irigoyen nos encontramos con el sector laboral ya estaba muy consolidado en, por ejemplo, la Confederación Obrera Argentina, la Unión Sindical Argentina, la Federación Obrera Argentina, ¿sí? Estas personas jurídicas que concentraban a la gran masa obrera que no estaban contentos con lo que venía las gestiones de los gobiernos radicales, con estas presidencias, que venían a prometer un poco la igualdad entre los pares, pero eso no se reflejaba y se beneficiaban solo unos pocos con el bienestar. En este gobierno de Irigoyen, Irigoyen empieza a sentir estas presiones del nacionalismo que claramente no estaban de acuerdo con él, más que todo porque era un presidente de masas, un presidente personalista. Y él sabe que
que no iba a poder terminar su mandato. Imaginen que asume en 1928 y en 1930 lo sacan a través del primer golpe militar y la primera ruptura a nuestra democracia. Él, como la única medida que toma para apaciguar un poco la situación con el sector militar, que era donde estaba fragmentado de estas ideas de nacionalismo que yo les planteaba, que ninguna de las tres estaba de acuerdo con su mandato, lo que hace él es empieza a ser muy subjetivo al momento de decidir quién asciende de cargo y quién no, y a quién incorpora y a quién no en las fuerzas militares. Y esto claramente a los militares no les gustó. Y Irigoyen, como para agregar una frutilla al postre, empieza a desfinanciar al sector militar para que justamente no se armen en contra de él o del pueblo o de lo que había elegido el pueblo. Y bueno, la verdad que esta situación no va para más. Hay una cuestión que nosotros, al ser un país agroexportador, dependemos de lo que pasa internacionalmente. Y sobre que veníamos de ya en 1928 las cosechas dejan de ser tan buenas y un debilitamiento de la economía, en 1929 se produce el crack económico. ¿Alguien sabe qué pasó en 1929 internacionalmente? Tal cual como comenta acá la compañera de adelante, ella lo que manifiesta es que se produce en Estados Unidos, dado que Estados Unidos había dado mucho crédito, básicamente financiaba casi todas las economías del mundo. El problema igual, lo voy a girar un poco de foco, el problema igual no sé si fue habría que estudiarlo, si fue el financiar y dar créditos. El problema estuvo en la especulación en 1929, que empezó a circular un debilitamiento de la economía estadounidense y todos empezaban en Wall Street a querer vender las acciones, liquidar, adquirir liquidez, y de un día al otro que todos quieran vender las acciones, claramente produce a mucha oferta, poca demanda. Eso produjo un debilitamiento de la economía. Es más, de la bolsa de Wall Street vemos 2 días, que es jueves negro y martes negro, que se produce ese doble debilitamiento. Cuestión, se cayó la economía de Estados Unidos, nosotros dependíamos de la economía de Estados Unidos, los bancos quebraron, por lo tanto había una inestabilidad económica tremenda que el gobierno de Hipólito Yrigoyen no pudo hacerle frente, no pudo sostener o afrontar esta situación, no la pudo gestionar ni diligenciar, por lo tanto empieza la conflictividad y la tensión social aún más, porque con la caída de Wall Street se produce la Gran Depresión. Esos años 20 tan fructíferos o tan época dorada, económicamente hablando, chau, se cae. Porque si no tenemos quien nos compre la mercadería, porque las potencias no tienen fondos para comprarnos, ¿qué hacemos con la mercadería? Por más que nos vaya bien en el campo. No hay compradores, no hay quien consume esa mercadería, y si no tenemos a quien vendérsela, eso le produce pérdida a nuestra nación. Con la Gran Depresión se produce un desempleo masivo, bueno, el quiebre de las entidades financieras, los bancos, como comentaba la compañera, y una drástica caída de la producción nacional. En el gobierno de Alvear se había empezado también a estimular, además de YPF, consolidarse, y que no fue bien en el campo. Se empieza a promover un poco también el desarrollo industrial de Argentina, y ahí es en el gobierno de Alvear que se crea, por ejemplo, la fábrica de aviones, como acá en Córdoba y en otras sedes del país. Entonces, 1929, además de los problemas institucionales que estábamos teniendo y el debilitamiento del radicalismo en Argentina, tenemos este fenómeno económico internacional que a nosotros nos lleva puestos. La caída de la bolsa de Wall Street y la Gran Depresión no fue solo eso, un hecho económico, sino que tuvo consecuencias sociales y políticas. Una tensión que escaló sin niveles, y esto es lo que termina decantando en el golpe del 30. Hay una idea que me gustaría cerrar, antes de hablar del golpe del 30, que es el nacionalismo. Yo les pregunto, todos los nacionalismos que les nombré, no nombré en ningún momento nada acá en Argentina. Si el modelo europeo no funcionó y la propuesta de Estados Unidos tampoco funcionó, ¿qué íbamos a empezar a seguir o a idolatrar o venerar acá en Argentina? ¿Y qué eran los nuestros? ¿Los militares? Puede ser. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, pero lo que estaba pasando en nuestro país es que dejamos de ver a Europa y nos empezamos a ver a nosotros mismos. Esto en la primera presidencia de Alvear, y con la segunda Irigoyen se consolida,
que es, empezamos a venerar todo lo que tenga que ver con el criollismo, a los gauchos. Y en la clase anterior estábamos hablando de que eran unos bárbaros, que Buenos Aires se dirigía al interior del país como los 13 ranchos, y ahora nos damos cuenta que quizás lo de afuera no es siempre la mejor opción. Entonces empezamos a venerar lo nuestro. Y ahí es cuando se potencia mucho la figura como la del Martín Fierro, ¿sí? Entonces tenemos un nacionalismo propio. Además de que dentro del ejército estaban las otras corrientes que les comentaba hasta recién. Como les comentaba, el gobierno no pudo llevar adelante y sostener esta situación, por lo tanto, el 6 de septiembre, un militar ya retirado, José Félix Uriburu, encabeza el primer golpe militar, la ruptura al orden democrático. Y de acá no vamos a poder salir hasta el 83. O sea, se vienen años muy oscuros para nuestra nación, donde los ciudadanos no vamos a tener garantizado quién va a estar en el gobierno. Es más, algo para analizar. Desde el 30 hasta el 83, las únicas dos presidencias que pudieron finalizar los 6 años de mandato como establecía la Constitución, ¿saben de dónde venían? ¿O de qué ala del Poder Ejecutivo? Eran militares. Solamente ellos pudieron finalizar. Sí. Hubo un poco de luz democrática, pero no prosperó. Sí. Por eso planteaba que, o sea, los únicos dos que pudieron finalizar su mandato de 6 años, que fueron electos democráticamente, los dos eran militares. O sea, vamos a entrar en 50 años de historia y más de que si no era militar, las cosas iban a estar muy tensas y no iban a poder prosperar en sus candidaturas. Bueno, como les comentaba, el 6 de septiembre se da este golpe de Estado, que va a empezar con este ex militar, que ya va a estar retirado, que va a empezar movilizando cadetes del colegio militar y tropas hacia la Plaza de Mayo, y no va a encontrar resistencia por parte del Poder Ejecutivo. Es decir, Irigoyen tenía conocimiento de que estaban avanzando hacia la Casa Rosada, pero él no va a dar ningún tipo de orden para que detengan esa movilización. Y mientras las tropas avancen por Buenos Aires, muchos civiles se van a sumar a esta lucha y a esta causa, porque el pueblo realmente la estaba pasando muy mal y no querían continuar con esta presidencia. Y en ese entonces la gente entendió y creyó que la mejor opción iba a ser un golpe de Estado. Muchos años después nos vamos a arrepentir de esta decisión porque vamos a inaugurar una época muy oscura para nuestra nación. Irigoyen o sea, él personalmente, Irigoyen, habría que verlo, pero lo principal es porque él no quería desatar un enfrentamiento cívico-militar en Buenos Aires, y él no podía seguir con la gobernabilidad, no podía garantizar la gobernabilidad. Era muy tenso el ambiente. Es más, el apoyo civil, o sea, tenemos por un lado este golpe de Estado que se da por todo el ala militar, y por la parte civil tenemos a conservadores, nacionalistas, todo este tipo de nacionalismo que yo les conté estaba en la sociedad. La élite terrateniente, o sea, si el campo no te apoya en tu presidencia, ¿a quién vas a gobernar? El ejército no responde a tus intereses, los estudiantes están enojados porque no les puedes garantizar fondos, los trabajadores creen que les mentiste con todo el paquete de leyes. No hay que gobernar, más que rendirse y aceptar la derrota inminente. Entonces, podemos decir que fue una dictadura cívico-militar. En realidad fue encabezada por los militares y después el pueblo, cuando estaba en marcha, se sumó. Y vamos a entrar en la década infame, que les contaba que es esto, la ruptura del orden democrático. O sea, hacía 68 años que veníamos de modo ininterrumpido operando la Constitución con gobiernos democráticos, podríamos decir, el PAN ahí medio. ¿Qué es lo que hace el golpe del 30 de Uriburu? Impone un orden autoritario y jerárquico, establece que van a ir en contra de toda la masa obrera, porque la masa obrera no forma parte de este derrocamiento. Uriburu y todos los que estaban con él consideraban que los trabajadores estaban llenos de anarquistas, entonces que no podían aportarle nada al país, porque como les había comentado, en las corrientes de nacionalismo no están contemplados de ellos, por lo tanto se los va a considerar enemigos, se los va a sofocar, perseguir y exiliar. Y es más, en esta década vamos a tener fraude electoral, corrupción y gobiernos autoritarios,
refiriéndome a autoritarios con que van a perseguir y exiliar a personas, a pensadores y trabajadores y civiles, y van a también interrogar con picana eléctrica. Vamos a empezar a hablar de leves torturas que tristemente no se van a quedar acá y van a ir escalando en los sobrevivientes golpes. Sí. No, ese lo vamos a ver la clase que viene. Spoiler, la vamos a ver la clase que viene. Bueno, ¿alguna duda, consulta, comentario? Bueno, damos por finalizada la clase de hoy. ¿Sí? Gracias. Bueno chicos, esperamos que les haya servido la clase. Cualquier cosa estamos a disposición por los grupos. Ahora para cortar semana, vamos a ir a un barcito, comer unas pizzas y tomar algo. Así que si se quieren sumar, están más que invitados.